hablando de fútbol un poco, no tiene que ver exactamente con esto, pero vamos a hablar de la salud de Coco Basile. ¿Te enteraste? Me mira, Tommy. No, sí. No, sí. Fue internado, sufrió una ACV. Vamos a hablar con Fernando Cáceres, que es neurólogo y nos va a contar un poco de qué se trata esta rehabilitación. La verdad que muchos hablamos y hemos escuchado de gente que padece esta situación, pero es muy diferente, entiendo yo, en cada caso. No sé hasta dónde se puede hablar del diagnóstico o no del Coco Basile, no sé hasta dónde lo hizo público la familia, ¿no? Hasta dónde quieren divulgar esta situación. ¿Está Cáceres con nosotros? Sí. Buenos días, Cáceres. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muy bien, encantada, mucho gusto. Bueno, ¿qué tan habitual es sufrir una ACV? ¿Tiene que ver con la edad, con factores de riesgo? Y es una de las patologías, yo soy neurólogo, sí, y es una de las patologías más frecuentes. Es la segunda causa de mortalidad en Argentina y en el mundo. La segunda. Y la primera causa de discapacidad en Argentina y en el mundo. O sea, la primera causa de mortalidad es el infarto de miocardio y el corazón. Y la segunda causa es el ACV de mortalidad. Así que es muy frecuente. Cada 4 minutos ocurre una ACV en Argentina. ¿Y cómo se puede prevenir? Así que... Y bueno, están los factores de riesgo que tenemos, que cuando veo una mesa muy joven y una mujer dirigiendo, o sea, todos factores que previenen el ACV. Hay factores que no son prevenibles. ¿Por qué? Porque la juventud previene el ACV. Sí, contame. El sexo, cuando uno es mayor de 50, sí, y hombre, tiene más riesgo. La mujer, cuando deja de menstruar, cuando pasa la menopausia, ya equipara el riesgo del hombre. Pero sí, las hormonas te protegen. Un factor protector del ACV. Exactamente. El ACV es importante que se hable de ataque cerebrovascular. Antes se decía accidente cerebrovascular. ¿Y cuál es la diferencia entre ataque y accidente? Porque se puede prevenir. Es totalmente prevenible. Salvo esos factores que dije antes, Carmela, que hacen que no se pueden manejar, porque la edad no lo puede manejar y el sexo tampoco. Todos los demás se pueden prevenir. Presión alta, fumar, el exceso de bebidas alcohólicas, el sedentarismo, no hacer actividad física, el sobrepeso, la comida chatarra que existe, todos esos factores son prevenibles y son manejables. Después hay enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que también ayudan y incrementan el riesgo cardio-cerebrovascular. Hay una unidad entre el corazón y el cerebro, porque los mismos factores que nos pueden producir un infarto al corazón son los mismos factores que nos pueden producir una ACV. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que el corazón tiene más prensa, porque vos estás en un asado con los amigos comiendo y una persona mayor dice, me duele acá y se me va el brazo izquierdo, todo el mundo se asusta y te manda enseguida a un hospital. Vos estás comiendo y sentís que se te duerme un poco la cara y la mano, y sentís que no podés mover la mano, y después se te va, y todo el mundo dice, seguí comiendo, no pasa nada. Es tan grave eso como un ataque al corazón. Y la gente no lo sabe. ¿Y de qué dependen las secuelas, no? Porque en este caso, por ejemplo, se hablaba de que podrían diagnosticar una demencia vascular. No sé si ese es el término, no sé si eso existe. Claro, sí, es el término. Yo del caso particular no lo sé. No, en general, digo. Lo que sabemos es que paciente ni lo que leí en la prensa. La demencia vascular es una forma de expresión del ACV. Para que ocurra esta demencia vascular, la demencia es una enfermedad cerebral que afecta a la parte de la comprensión, de la memoria, de la concentración. Todas las funciones cognitivas están alteradas. La más conocida en todo el mundo es el Alzheimer, que es la más popular, que tiene una causa que no se sabe por qué aparece, y es una epidemia que conforme pasan los años aparece. La segunda causa de demencia es la demencia vascular, que son los mismos factores que te dije antes de riesgo, todos los factores vasculares, hipertensión, diabetes, fumar, actividad, sedentarismo, sobrepeso, comida chatarra.
todos esos juntos, que van produciendo pequeños infartitos en el cerebro, pequeños infartitos, que es como que imagínate un campo sembrado donde, con riego artificial, donde se van tapando las cañerías que van sembrando, entonces las plantitas se van secando, así en forma salpicada. Esos microinfartos, en realidad de plantitas no son plantitas, son neuronas, se van tapando, se van dañando y se van desconectando. Son como lucecitas que se van apagando. Imagínate un arbolito de Navidad que se van apagando lo mismo, lucecitas. Sí. Por ahí se apagan algunas, 2 o 3, 10, 20, no se notan. Se siguen apagando porque los factores de riesgo siguen estando hasta que se manifiesta con trastornos cognitivos. Y la demencia vascular es un cuadro de trastorno cognitivo, es la segunda causa después del Alzheimer. Es irreversible. La ventaja que tiene con respecto al Alzheimer es que si uno controla los factores de riesgo, puede llegar a detenerse la progresión. El Alzheimer, hagas lo que hagas, va a seguir avanzando, ¿no? Fernando, y una vez que lamentablemente la ACV ya ocurrió, ahí entra tu trabajo. ¿Cómo es el día a día, el resto de la vida para este trabajo de neurorehabilitación? Bueno, es una pregunta clave porque el ACV tiene dos causas. Que se tape una arteria, que se llama isquemia, como en el corazón. Se tapa una arteria pues un infarto al corazón, un infarto al cerebro. Esa es la causa más frecuente. El 90% casi de los ACV es una isquemia, se tapa el corazón. La segunda causa es una hemorragia, se rompe una arteria y sale sangre. Y se llena de sangre y se produce un hematoma cerebral. Es la menos frecuente. Vamos a la más frecuente. Se tapa una arteria. Hoy por hoy hay un destapacañerías que son trombolíticos, pero tenemos una ventana de 3 horas. Por eso hay que consultar rápido. Por eso ya el ejemplo de la persona que está en el asado que no puede mover la mano. Es una urgencia. Hay que ir rápido al médico porque se puede destapar la cañería y se puede volver a circular la sangre. Si eso no ocurre en las 3 horas, lo único que hay que hacer para recuperar la función perdida es la neurorehabilitación. Y para la neurorehabilitación es importante saber que hay unas horas de oro también. Porque nuestro cerebro es plástico. Nuestro cerebro puede, si se dañó una parte porque se infartó una parte y neuronas murieron, las neuronas no muertas pueden tomar la posta de las neuronas que están muertas y pueden recuperar la función. Eso se llama neuroplasticidad. Pero eso no ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso ocurre porque hay un equipo de especialistas que hacen un tratamiento específico de rehabilitación para que el cerebro entienda que no es que ya se murió eso y no funciona más. Y las neuronas que están cercanas a la zona dañada puedan tomar la posta y recuperar la función. Si eso se hace en tiempo y forma, podemos recuperar función. En cuanto a una demencia vascular, ya es más difícil, porque eso es un evento crónico. Lo que conté antes es una cosa aguda. ¿Y cómo sería tiempo y forma para esa primera rehabilitación? Tenemos 3 horas para... ¿Cómo? No te escuché. Vos decís, si se hace en tiempo y forma la neurorehabilitación, ¿cuál es ese tiempo? No, es mucho más que 3 horas. 3 horas es para la destapacañería que te expliqué. ¿Y después cuánto tiempo, cuanto antes comiences mejor? La rehabilitación, tenemos una ventana temporal de unos meses, los primeros meses. Perfecto. Los primeros meses. Pero ojo, que los meses pasan rápido. A veces una persona sufre una ACV, está internada en una terapia intensiva, sale de la terapia intensiva, está en una sala de clínica médica y está esperando una cama de rehabilitación, no hay cama. Claro, y perdió un montón de tiempo. Y nadie lo moviliza, nadie hace un trabajo de rehabilitación. Entonces, no solo, porque la rehabilitación no solo es motora, también hay si la persona no puede hablar, hay una rehabilitación del lenguaje. Si la persona no puede tragar, hay una rehabilitación de la deglución. Si la persona no puede ver bien de un lado, hay una rehabilitación visual. Hay un montón de rehabilitaciones. Si la persona tiene trastornos cognitivos, hay estimulación cognitiva. O sea, hay un equipo interdisciplinario que trabaja. A veces pasan esos meses y cuando llega al centro de rehabilitación ya pasó. Y no digo que no hay posibilidades, siempre va a haber posibilidades, pero cuanto más rápido comienza la neurorehabilitación, mejor.
¿Y por qué se demora tanto a veces, si es así, digo, si es tan claro que hay que comenzar cuanto antes? Qué pregunta, ¿no? Como decía un colega tuyo. El tema es así, hay muchas cuestiones. Hay cuestiones del sistema de salud que a veces, lo que te decía, se prolongan los tiempos porque no hay camas para rehabilitación en internación. Y no hay equipos preparados de neurorehabilitación en los centros de atención aguda. Claro. Y esto es un tema no solo de Argentina, sino en el mundo. La tendencia en el mundo es a tratar de combinar la atención aguda, o sea, la estapacañería, la terapia intensiva, la urgencia, sí. Que tiene como función salvarle la vida, con la rehabilitación. Acá se hace secuencial. Se salva la vida y después viene la rehabilitación. Claro. Y a veces en ese después se pierde tiempo. En las terapias intensivas entran kinesiólogos para alguna función, pero no entra un equipo de rehabilitación, porque es la terapia intensiva. Entonces, primero salvemos la vida, estoy de acuerdo, pero inmediatamente se salvó la vida, tiene que comenzar la rehabilitación. Y ahí viene la parte burocrática, que no hay cama. Hay otro tipo de rehabilitación. Hay pacientes que no requieren ir de internación, pueden empezar una rehabilitación ambulatoria. Lo importante es que empiece la rehabilitación, pero muchas veces ocurre que se demoran por cuestiones operativas del sistema. Sí, administrativas, ¿no? De logística. Bueno, por lo que yo entiendo, en el caso del Coco Basile ya está estable, o sea, pasó ese periodo crítico vital, como vos bien decías, y ya está en un lugar donde va a comenzar alguna rehabilitación. Esto, no sé, te pregunto a vos, si los médicos tienen posibilidad de saber cuáles son las secuelas o hay que ir viendo día a día, porque yo conozco gente que que no le ha quedado nada o ha rehabilitado muy rápido todas sus funciones, y personas que no recuperan casi nada de lo que perdieron. Digo, o personas puede saber a priori que el resto de su vida tienen convulsiones en momentos random y quedan el resto de su vida con esta posibilidad de convulsionar. Bueno, se hablaron de muchas cosas. Vamos a ordenar varias cosas. Primero, quiero decir un mensaje muy importante para la gente que escucha. Sí. Por lo que leí, creo que tuvo el segundo episodio. Y eso es una lección importante. Si uno tuvo un ACV y no se modifican adecuadamente los factores de riesgo, la probabilidad de tener un segundo se incrementan de manera exponencial. O sea que si vos tuviste un ACV, si no te cuidás o exagerás los cuidados, un cambio radical de vida. Un segundo no es mala suerte, es casi un destino. Eso es un criterio muy importante para difundir a la población. Segundo, las secuelas. ¿Cómo sabemos las secuelas? Bueno, ¿de qué depende el pronóstico? El pronóstico en rehabilitación depende de varias cosas. Del tamaño de la lesión. No es lo mismo un infarto chiquito que un infarto que cubre todo el cerebro. Y eso se puede ver a través de imágenes, los médicos lo pueden evaluar. De las imágenes, de la resonancia magnética, de la tomografía, eso es uno. Otro pronóstico es de lo rápido que se intervino, lo que dije antes, la neuroplasticidad. Otro es la edad de la persona. La neuroplasticidad no es lo mismo a los 40 años que a los 80 o 70. Igual hay plasticidad, pero es distinta. Dice, pero a los 40 años puedes tener ACV. No, ACV no. Pero la segunda causa de discapacidad en Argentina después del ACV son los traumatismos de cráneo producidos por los accidentes automovilísticos o de moto, que esos afectan a la población joven. Claro. No, a diferencia de los ACV que afectan a la población mayor. Y rigen los mismos tiempos y las mismas posibilidades de secuelas. Y otra cosa muy importante para pronóstico es no solo el tipo de lesión que afecta al cerebro, sino cómo estaba ese cerebro antes de la lesión. ¿Se entiende? Sí, si era un cerebro que estaba bastante dañado y venía bastante averiado y encima tiene una ACV, y va a ser más complicado. Con respecto a lo que dijo alguien de la mesa que no logré identificar de las convulsiones, esa es otra secuela que a veces ocurre en los ACV. Generalmente más en los ACV hemorrágicos, la hemorragia, sobre todo en la corteza cerebral. La sangre, y sobre todo el hierro que tiene la sangre, irrita las neuronas y puede generar convulsiones. Y a veces puede generar en un paciente que tuvo un ACV, una epilepsia post-ACV. En ese caso,
es más fácil el tratamiento porque no requiere un equipo de rehabilitación, sino requiere un fármaco. Hay medicamentos anticonvulsivantes que hacen que esa persona no convulsive más. Y se puede controlar bastante bien la convulsión después de una Y ACV. Fernando, te consulto acá, Máximo. ¿Qué papel juega la familia en la rehabilitación? ¿Cómo pueden contribuir al estado anímico de esa persona o ayudarlo? No te escuché, repetime la pregunta. ¿Qué papel juega la familia de la persona que sufre este tipo de ataques y cómo pueden contribuir a la rehabilitación? Todo. La familia juega un papel general. Yo te voy a decir una cosa. Si vos tenés una infección pulmonar o una infección renal y vos no querés curarte, yo te inyecto endovenosamente un antibiótico y yo te curo, aunque vos no quieras. La rehabilitación es la única intervención terapéutica que si vos no querés o tu entorno no te favorece, por más que vayas al mejor centro del planeta, no sirve. Yo comparo mucho la rehabilitación con un proceso educativo. Si yo te beco a vos a una beca de periodismo en Harvard, pero vos estás con los mejores profesores del mundo en Harvard, pero estás mirando el celular, estás jugando jueguitos y no prestas atención, no te sirvió de nada. El 50% de la rehabilitación depende del centro donde vaya, que tiene que ser bueno, que tiene que ser un equipo interdisciplinario con experiencia, tiene que ser capacitado, tiene que intervenir en tiempo y forma. Pero el otro 50% depende de la persona y del entorno familiar que rodea a esa persona. Si esa persona está sola y no tiene un entorno que la acompañe, y esa persona no se va a rehabilitar. Por eso, en nuestro centro, nosotros incluimos de entrada a la familia, porque la familia puede jugar a favor, estimulando y ayudando y acompañando, o puede jugar en contra. La familia no entiende muchas veces, sobre todo la pareja, los hijos, y lo que reclama cuando una persona tuvo una ACV, quiere volver a tener el familiar de antes. Quiero que devuélvanme el que yo tenía antes. Y muchas veces eso no ocurre. Entonces la familia tiene que empezar, así como empieza la persona a hacer un proceso de rehabilitación, la familia también tiene que ser incluida para que aprenda y entienda que no va a ser exactamente el de antes, pero sigue estando y va a tener otro rol y acompañarlo en ese nuevo rol de recuperación. Así que tu pregunta fue clave, porque la familia es fundamental. Una de las consecuencias, Fernando, puede ser problemas en la memoria reciente o memoria histórica de la persona que por ahí no se acuerda lo que hizo anteayer. Puede ser una de las secuelas. Totalmente. Puede ser una secuela de un ACV agudo, un cerebro, acá tengo a mi amigo el cerebro, un neurólogo tiene que tener siempre un cerebro cerca, aparte de uno, ¿no? En la zona temporal, donde se llama el lóbulo de la memoria, ¿no? En esa zona queda una lesión cortical y puede haber trastornos de memoria, que también se rehabilitan. Claro. Hay que hacer estimulación y hacer se llama rehabilitación cognitiva. Rehabilitación cognitiva no es hacer sudokus ni hacer crucigrama, porque la gente cree que eso me estoy rehabilitando el cerebro haciendo eso. Es un poco más complejo que eso. Y después está el otro tema que hablamos antes de la demencia vascular, donde hay otras áreas, no solo la memoria, concentración, orientación temporoespacial, capacidad de hablar, lenguaje, comprensión del lenguaje, expresión del lenguaje, son otras áreas. En la demencia vascular se afectan más áreas que solamente una, que es la memoria, como preguntabas vos. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor, estoy a disposición y bueno, espero que haya servido todo lo que les conté. Sí, buenísimo. Desde ya sos muy claro. Un abrazo grande. Gracias. Genial, Fer. Hablamos con Fernando Cáceres, neurólogo, de un panorama general, porque bueno, como bien dijo, esto es un día a día para ver la rehabilitación y cada caso es único también. Y cada caso, claro, exactamente. Es clave lo que decía de que una persona luego de la ACV, la familia, los amigos tienen que comprender que esa persona ya no es la misma. La misma, claro.
tengo pero un caso... está ahí, hay que apoyarlo. Por supuesto, pero hay que tener las precauciones y la paciencia del caso. Yo tengo un caso cercano de un amigo de mi edad que tuvo un ACV, estuvo varios días internado. Crítico, volvió, pero ahora vos lo ves y si te lo presento quizás no percibís, pero yo que lo conozco de los 6 años, sí sé que no es el mismo, tiene problemas de memoria, lo que le preguntaba al doctor, no te diría una maduración distinta, pero no está avispado como estaba antes. Bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta de por vida, lamentablemente, y la medicación y los tratamientos, sobre todo en el caso de quienes tienen trastornos en la memoria, post-ACV, son de por vida, no lo pueden descuidar porque si no se deteriora más y más. Bueno, esperemos a ver qué novedades hay de la evolución del Coco Basile, ¿no? Sí, espero que salga todo bien.